No lloré cuando vi el correo electrónico. Ni siquiera me estremecí. Solo entendí que mi familia había confirmado oficialmente lo que siempre había sospechado. Yo era desechable. Llegó a las 10:42 de la mañana, un jueves, con una tormenta de nieve cubriendo la ventana de mi apartamento como un telón cruelmente poético. Estaba en mi segunda taza de café fuerte, hojeando a medias informes trimestrales del mercado para un cliente que ya no me importaba, cuando mis ojos se toparon con la línea de asunto. Cena de Nochebuena, lista de invitados confirmada. No recordaba haber confirmado asistencia, pero lo abrí de todas formas. Costumbre, esperanza, estupidez. La lista era breve. Mamá, papá, Olivia, el tío Grant, la tía Lacey, incluso la prima Julia, que no había aparecido sobria en una sola reunión familiar desde 2017. ¿Y yo? Ni una palabra, ni una mención, ni un error tipográfico, solo omisión. Durante un minuto entero me quedé mirando la pantalla, parpadeando como si eso pudiera recargar el universo y devolverme mi nombre. Pero la pantalla seguía igual. Clara. Cruel y definitiva. 10 minutos después, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre, como si estuviera coreografiado por algún algoritmo interno de control de daños. Claire, supuse que estarías agobiada de trabajo. No small start. Nos ponemos al día en Año Nuevo. Está bien. Agobiada de trabajo. Molestarte, como si fuera una conocida lejana y no la persona que, hasta el año pasado, había organizado sola cada fiesta al detalle, hasta el preciso minuto en que el vino se servía y la música cambiaba del jazz a los villancicos. La Navidad pasada me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada marinando el pato y revisando de nuevo el postre sin gluten de la tía Lacey. Envolví el regalo de Olivia en capas de cinta dorada. Puse la mesa con tarjetas de lugar caligrafiadas en tinta plateada. Y al final de todo, mi padre comentó que la carne estaba seca y mi madre suspiró diciendo que la noche carecía de calidez emocional. Después de eso, bebí mi café frío. Ahora habían planeado toda una Navidad sin mí, lo confirmaron por correo electrónico y ni siquiera tuvieron el valor de decir mi nombre en voz alta. Cerré la computadora lentamente, como cerrando un ataúd. Afuera, el mundo seguía en su tormenta tranquila, suave e indiferente. Me levanté de la mesa y caminé hacia la cocina, buscando la botella de Malbec a medio terminar del fin de semana pasado. Serví generosamente. Sin copa esta vez, solo la botella inclinada sobre el fregadero. Eran las 11 de la mañana, pero no me importaba. Caminé hacia la sala, aún sujetando la botella, y me hundí en el sillón junto a la ventana. La nieve me recordó a las Navidades de cuando era niña. Cuando la casa estaba iluminada con velas de canela y mi madre solía trenzarme el cabello. Antes de que llegaran los invitados. Antes de que Olivia pudiera siquiera pronunciar bastón de caramelo, yo ya me había memorizado cada paso de la rutina navideña. En ese entonces, me necesitaban. Ahora, aparentemente, no. Desbloqueé el teléfono y deslicé por la galería, abriendo el álbum marcado como Navidad en Familia 2021. Ahí estaba yo, en el centro de la foto grupal, sonrisa tensa, pero sincera. Olivia a mi lado, con un vestido de terciopelo verde que yo misma le había elegido cuando entró en pánico porque no tenía nada lo suficientemente festivo. Mamá sostenía su sidra caliente de siempre. Papá tenía sus brazos alrededor de nosotras dos. Curioso, al mirarlo ahora, me di cuenta de lo simétrica que era esa foto y de lo simétricas que siempre habían sido sus expectativas. Claire organiza. Olivia posa. Claire dirige, Olivia encanta. Una hija actúa, la otra recibe aplausos. Este año, simplemente eliminaron al intermediario. Me levanté y caminé hacia el armario de almacenamiento. El suelo crujía bajo mis pies descalzos, resonando. Más fuerte de lo que debería. El aire se sentía afilado, como si el mundo se hubiera enfriado un grado más desde que leí ese correo. Abrí el armario, revolviendo entre papeles de regalos sobrantes, floreros y portarretratos que nunca me molesté en colgar. Mi mano tocó una forma familiar, cuadrada, rígida, envuelta en papel burdeos. Un regalo del año pasado, de Olivia. No lo había abierto entonces. Me lo entregó tarde, después de que todos se habían ido a casa, con los ojos vidriosos por el champán. Es una tontería, murmuró. Pero me pareció lo correcto. Ahora, la curiosidad, o tal vez el rencor, hicieron que mis dedos desgarraran el papel. Dentro había una caja negra mate, elegante y estilizada. Abrí la tapa lentamente. Allí estaba, un adorno de cerámica en forma de corona esmaltada en oro.
Atada al cordón, una tarjeta, para la hermana que siempre lo tiene todo. Me quedé mirándolo mucho rato. Las palabras no eran un cumplido. Eran un resentimiento envuelto. En brillo. Siempre lo tiene todo. Como si no hubiera ganado cada maldita cosa. Como si mis años de estructurar campañas navideñas, gestionar crisis de clientes y arreglar los dramas familiares pudieran reducirse a un tenerlo todo, sin esfuerzo. Como si la sangre, los nervios y las noches que entregué a esta familia no significan nada. Dejé la caja sobre la mesa, sin romperla, sin lanzarla, solo la coloqué. No tenía ganas de hacer un melodrama. No necesitaba romper nada. Ellos ya habían roto suficiente. Me borraron de la lista de invitados. Está bien, pero no me quedaré borrada del registro para siempre. Ella volvió después de años sin hacer nada y le entregaron todo lo que yo construí como si fuera un simple recuerdo olvidado. Era un jueves húmedo de junio cuando el correo llegó a mi bandeja de entrada. Asunto: expansión del equipo para la renovación de North Park. La línea de vista previa sonaba como un chiste malo. Olivia se unirá como CEO supervisora con efecto inmediato. Me quedé mirando esas palabras durante un minuto entero, releyéndolas. Como si cada repaso pudiera cambiar su forma. No lo hizo. Mi nombre seguía ahí. Claire Walls, estratega, seguido por el suyo, en negritas y brillante, como una debutante en una presentación que jamás se había ganado. Acababa de salir de una reunión con el vicepresidente regional de North Park, asegurando su compromiso verbal para una expansión de 6 cifras en el cuarto trimestre. Era mi tercer trimestre consecutivo consiguiendo grandes mejoras para ellos. Pero, al parecer, la recompensa por eso era compartir el crédito con alguien que no podía diferenciar entre CPM y ROI. Abrí el correo y deslicé hacia abajo. Adjunto estaba el memorando de anuncio firmado por Gregory Ames, nuestro recién instalado CEO. Joven, pulido y despistado. Gregory había sido traído por la Junta 6 meses antes, con la tarea de modernizar la visión de la marca. Lo que eso aparentemente significaba era escuchar a la voz más ruidosa de la sala. Y en ese momento, esa voz llevaba el pelo cortado. Tipo pixie, tacones de terciopelo y un apellido que le encantaba pronunciar en cada presentación. La ironía era que yo misma había recomendado a Olivia para el puesto abierto de asistente creativa en primer lugar. En abril había aparecido en mi puerta con una caja de donas sin gluten y una mirada desesperada en los ojos. Estoy tan cansada de ir de un lado a otro, dijo, aferrando su taza de té como si fuera un salvavidas. La escuela de arte estaba bien, pero nada la mantenía. Quiero algo real. Quiero ser parte de algo más grande. Era mi hermana. Fuera cual fuera nuestra historia, fueran cuales fueran las sombras, seguía siendo sangre. Llamé a recursos humanos, usé algunos favores, pulí yo misma su currículum. Creí que le estaba dando una base. Resultó que lo que hacía era extenderle una alfombra roja. La empresa organizó una pequeña recepción para darle la bienvenida, algo que nunca habían hecho por mí. Yo no estuve allí, por supuesto. Estaba hasta el cuello en negociaciones con un cliente de tecnología médica que había amenazado con irse si no revisábamos nuestro protocolo de análisis. Mientras yo lidiaba con métricas y desgloses de ROI, Olivia bebía rosé y posaba junto a nuestros padres en el salón de conferencias, siendo presentada ya como el futuro del apellido Walls. Gregory después me reenvió una foto del evento. El pie decía: el legado familiar se une a la visión fresca. En la foto, Olivia estaba entre David y Marlene como un logro coronado. Mi madre sonreía radiante, con la mano sobre el hombro de Olivia. El brazo de mi padre estaba sobre ella como un entrenador orgulloso con su jugadora estrella. Yo no estaba en la foto. Ni siquiera en la invitación. Una semana después, Olivia empezó a sentarse en mis reuniones, solo para observar, según dijo. Pero la observación pronto se convirtió en comentarios y los comentarios en aportaciones. Comenzó a repetir frases que yo llevaba meses usando. Elasticidad de marca, bienes emocionales, resonancia adaptativa, como si fueran ideas originales. Suyas. Y Gregory se lo tragó entero. Tiene una mirada fresca, me dijo una tarde. Tus datos son sólidos, Clare. Pero Olivia, ella aporta instinto. ¿Instinto? La clase de palabra que se usa cuando a la gente no le da la gana aprender los números. Aún así, me mordí la lengua. Primero la familia, ¿no? Luego llegó la presentación. Había pasado semanas diseñando la propuesta de rebranding para North Park. Cada detail visual, cada disclose demográfico, cada trayectoria de conversion, to do elaborado con precision.
Incluso tenía datos de psicología del color para respaldar el cambio de cobalto a verde pizarra. 3 días antes de la presentación, Gregory convocó a una reunión de equipo. Olivia presentó una mejora creativa para la campaña, un eslogan, Muévete con propósito, acompañado de visuales abstractos que parecían sacados del Instagram de una influencer de yoga. Esto es lo que la gente sentirá, dijo, con un tono entrecortado de convicción. No es solo datos, es movimiento. Es emoción. La sala asintió. Gregory aplaudió. Combinaremos ambas visiones, declaró. Estrategia con alma. Había entrenado a mi mandíbula para que no cayera, pero por dentro un grito se enroscaba en la base de mi garganta. Olivia tomó el mando. Ella los guió por la visión, pasando las diapositivas, mis métricas, mis cronogramas, salpicados con sus destellos emocionales brillantes. En un momento, el jefe de marketing hizo una pregunta sobre los puntos de referencia de conversión y ella se quedó en blanco. Contesté antes de que el silencio se volviera incómodo. Nadie lo reconoció. Al final de la reunión, el cliente sonrió. Le encantó la energía. Olivia, tu visión se siente tan innovadora. Y así, de un momento a otro, la hermana que yo había cargado en brazos se convirtió en la que sostenía el micrófono. No me despidieron. Simplemente dejaron de incluirme. Eso es peor. Comenzó con los correos, o más bien con la ausencia de ellos. Antes me despertaba cada mañana con una avalancha de actualizaciones. Cronogramas esperando aprobación, revisiones de clientes, aclaraciones de presupuesto, ajustes de estrategia. Mi bandeja de entrada había sido el centro nervioso de cada campaña importante en Walls Communications. Pero en agosto, llegó el silencio. Al principio pensé que era un fallo del servidor, luego un descuido de vacaciones, después tal vez un hilo nuevo en el que aún no me habían agregado. Pero para la segunda semana de estar excluida de las actualizaciones de NordPark, la misma campaña que yo había guiado desde su concepción, entendí que no era un accidente. Era quirúrgico. Empecé a revisar los hilos de Slack obsesivamente, buscando menciones, etiquetas, incluso comentarios al margen. Nada. El grupo había seguido adelante. Las reuniones ocurrían sin mí. Las lluvias de ideas se agendaban en salas a las que no me invitaban. Me había convertido en un pensamiento de sobra, o peor, en un fantasma rondando las salas de conferencias. Gregory me cruzó en el pasillo. Una vez y asintió, tan casual como siempre. Espero que estés disfrutando de una carga más ligera, dijo con una sonrisa. Te mereces un respiro. Un respiro, como si dejarme en la banca fuera un regalo. Y Olivia, ni siquiera parpadeaba. Había adoptado una nueva expresión, un brillo ingenuo y entusiasta, como si hubiera descubierto el propósito de su vida. Empezó a usar frases como instinto estratégico y arquitectura emotiva, entretejiéndolas en presentaciones con toda la convicción de alguien que realmente cree que las inventó. No importaba que fueran tomadas directamente de mi libreta de jugadas. Lo peor era que todos lo aceptaban. Durante una sesión de revisión interna, me senté en la esquina de la sala de conferencias de cristal, hojeando una agenda impresa en la que mi nombre no aparecía. Olivia estaba al frente, presentando una propuesta que me resultaba sospechosamente familiar. La estructura, el tono, incluso la disposición de los puntos, eran míos. Me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos. Y sí, ahí estaba. Mi marco visual original para el cambio estacional de NordPark. Solo que ahora tenía un nuevo título, Visión de Olivia Walls. Abrí mi portátil y revisé los metadatos del archivo. Aún tenía el original registrado, con autoría de Claire Walls, fechado, versionado. Pero aquí, en esta sala, nada de eso importaba. Olivia terminó su presentación con una sonrisa. Lo que buscamos, dijo, es resonancia emocional, no solo alcance. Queremos que la marca se sienta como un ritmo, no solo como un producto. Gregory aplaudió suavemente. Exactamente lo que necesitamos, nueva energía, una sensación de movimiento. Se giró hacia la mesa. Preguntas. Nadie me miró. Ni siquiera Emma, que una vez dijo que no se uniría a una campaña a menos que yo estuviera en ella. Ni Ben, cuyo primer gran ascenso vino de una estrategia que habíamos desarrollado. Evitaron mis ojos como si estuviera infectada con irrelevancia. Después de la reunión, me quedé en la sala vacía, con los dedos aún apretando mi versión anotada de la presentación. La temperatura parecía más fría de lo normal. O tal vez era yo.
Entumecida, desconectada, flotando apenas por encima del suelo de una empresa que ya no reconocía. Regresé a mi oficina, que había sido degradada en la última optimización de espacios de trabajo. El nuevo lugar era más pequeño, con vista a una pared de ladrillo y una luz parpadeante en el techo que a nadie parecía importarle arreglar. Sobre mi escritorio había una carpeta manila marcada como archivos de campañas heredadas. La abrí. Dentro había borradores de propuestas, memorandos internos, incluso un documento que yo había escrito y que nos había hecho ganar el premio New Horizon hace 2 años. Los hojeé lentamente, pasando mis dedos por mis propias notas, fechas, nombres, diagramas, todo en mi letra. Volví a recorrer el directorio de archivos en la pantalla, todo seguía llevando mis iniciales, mis fechas, mis huellas. No estaba loca, pero sí estaba siendo borrada. Imprimí 3 de los archivos principales de estrategia, incluido aquel que Olivia había usurpado. Deslicé las páginas dentro de una carpeta etiquetada, fechada y sellada. Me sentí ridícula. Como si estuviera preservando pruebas de una vida que ya había vivido, pero una parte de mí necesitaba tenerlas. No para ellos, para mí. Me quedé de pie junto a la ventana y observé cómo un nuevo pasante acompañaba a Olivia a un almuerzo. Con clientes, el mismo trayecto que yo solía recorrer. Si iban a fingir que nunca estuve allí, yo me encargaría de que recordaran quién construyó las paredes. Ellos me enviaron una canasta de frutas en lugar de una invitación, así que yo les envié una promesa en lugar de un agradecimiento. Esa noche la nieve caía en espirales suaves, callada y burlona. Era Nochebuena y mi apartamento se sentía como un vacío. Sin sonido, sin calor, solo el zumbido tenue del radiador esforzándose por fingir que podía replicar la comodidad. No esperaba una llamada. Mucho menos un golpe en la puerta. Pero lo que no había previsto era la ofensa disfrazada de amabilidad. Una canasta de frutas profesionalmente arreglada, sentada con pulcritud en el umbral de mi puerta, adornada con cintas rojas y celofán como si perteneciera a un catálogo de sonrisas falsas. Adjunta había una pequeña tarjeta con la letra de mi madre. Amplia, exagerada, como siempre. Claire, querida, pensamos que quizá tenías planes. Esperamos que estéis abrigada. Feliz Navidad de parte de todos nosotros. De parte de todos nosotros. Como si yo no supiera exactamente a qué nosotros se referían y exactamente a quién habían dejado afuera. Puse la canasta sobre la encimera sin abrirla. El celofán crujió como si también me guardara rencor. Me quedé allí un buen rato, con las palmas apoyadas sobre el mármol, los ojos fijos en aquella ridiculez. Entonces giré hacia mi portátil. Si creían que ese era el momento en que yo lloraría o me serviría un cóctel de autocompasión, se equivocaban. Hay un sabor de traición que adormece antes de arder. Uno que enfría tu sangre lo justo para volverla afilada. Eso era lo que sentía ahora. Abrí el archivo del proyecto de mayo de 2022, cuando Olivia había mostrado interés por primera vez en ver cómo se formateaban los documentos de estrategia. Yo había sido amable, demasiado generosa en realidad. Le compartí la carpeta a través de nuestra unidad compartida, pensando que estaba siendo una mentora, una buena hermana. Ahora abrí las propiedades del archivo. Los metadatos nunca mienten. Mi cursor se detuvo sobre el registro de actividad. Modificado el 11 de mayo. Accedido el 13 de mayo. No por mí. El estómago se me revolvió al leer el ID de usuario. Olivia.walsh-tempielshow.com. Ella había iniciado sesión, no solo una vez, varias veces, y yo nunca lo noté. Abrí el historial completo del archivo y empecé a revisar las marcas de tiempo, correlacionando cada una con una reunión a la que había asistido, cada idea que más tarde había presentado como un destello de inspiración. Empecé a marcarlas, subrayando cada frase reciclada, cada diapositiva de propuesta que había nacido de mi trabajo. Y entonces lo recordé, aquella tarde de abril. Había llegado a mi casa con café y un aire de incertidumbre. ¿Te importa si miro uno de tus documentos de campañas pasadas?, me había preguntado, acurrucándose en el sofá. Quiero captar cómo piensas. No tienes que explicármelo. Solo quiero empaparme de la estructura. Lo había dicho como una artista que contempla una escultura con admiración. Mi sentí halagada, estúpidamente halagada. Ahora lo veía por lo que era. No admiración. Reconocimiento previo. Saqué el documento original de la campaña desde mi escritorio y lo comparé con la versión actual que Olivia había presentado la semana pasada.
Los huesos eran idénticos, mi secuencia, mis métricas, incluso los lemas apenas retocados. El esqueleto de mi trabajo con la piel de su visión creativa, estirada encima. Imprimí ambas versiones, las guardé en carpetas separadas y escribí en la portada de la segunda, con marcador rojo grueso, evidencia fase 1. Mi teléfono vibró contra la encimera, devolviéndome al presente de golpe. Un buzón de voz, la voz de mi madre, ligera y alegre, como si no hubiéramos hablado en semanas. Hola, cariño. Espero que tengas una noche tranquila. Olivia está ayudando con el postre. Se le dan tan bien las tartas de arándano. Pensemos en ti. Te deseamos salud y claridad en el nuevo año. Take care, más. Salud y claridad. Borré el mensaje. Sin parpadear. No encendí velas. No puse una película de consuelo. Preparé un té que no bebí y me senté en el comedor con las impresiones, un marcador fluorescente y una tormenta silenciosa creciendo detrás de mis ojos. Ellos pensaron que podrían enterrarme con silencio. Yo respondería con registros. Mi carrera no fue robada en un solo día. Fue diseccionada, pieza por pieza, por las mismas personas a las que yo llamaba hogar. La lluvia caía en una llovizna tranquila, lo bastante suave como para no necesitar paraguas, pero lo bastante constante como para cubrir las aceras con un brillo persistente. El café de Beacon Street estaba cálido, tenuemente iluminado con apliques antiguos y molduras de madera oscura. El tipo de lugar al que la gente acudía para tramar novelas, curar rupturas amorosas o, en mi caso, diseñar una venganza. Janine Booker se sentaba frente a mí, las gafas bajas en la nariz mientras revisaba la lista de puntos que yo había garabateado en un blog legal. No había cambiado mucho en los 10 años desde que me guió durante mi primer trabajo al salir de la maestría. El mismo moño severo, la misma mirada dura como diamante. La única diferencia ahora era el filo de su voz. Ya no pedía permiso. Daba instrucciones. He visto sabotajes a nivel corporativo, dijo, golpeando su taza con el bolígrafo. Pero esto, Clare, esto es personal. No solo maniobraron a tu alrededor. Usaron tu propia sangre como arma. Asentí despacio. Había dejado de estremecerme con la palabra ellos. Sabía exactamente a quién se refería. Gregory, mis padres, Olivia, sobre todo Olivia, el verano pasado, cuando ella aún era nueva en la empresa y temblaba durante su primera revisión creativa, yo la había defendido frente a la junta. Había destrozado el flujo de la estrategia, olvidado 3 métricas en su presentación y se había puesto roja como un tomate cuando Marlene la enfrentó. Yo intervine, restructure SUS. Diapositivas en el momento y envolví la reunión en un lazo perfecto. Todos aplaudieron su autenticidad. Nadie recordó quién limpió el desastre y ahora ella estaba sentada en esa misma mesa de la junta, bebiendo espresso en mi antigua taza con monograma. Quiero hacer esto bien, le dije a Janine. Sin dramas, sin cartas abiertas. Quiero que su mundo se quiebre desde adentro. Janine sonrió, pero no había calidez en su gesto. Entonces vas a necesitar un muy buen abogado y un rastro de evidencia aún mejor. Me entregó una tarjeta. Mark R. Ellison, Derecho Laboral y de Difamación. Empieza a documentarlo todo, continuó. Metadatos, registros de acceso, grabaciones de llamadas, especialmente cualquier cosa que pruebe que te pintaron como incompetente. Falsa representación, sabotaje profesional, robo de propiedad intelectual, todo suma. Salí del café con el cuello del abrigo levantado y el teléfono ya vibrando en mi bolsillo. Buzón de voz de mi madre. Otro intento de civismo casual. Claire, espero que tu año nuevo esté empezando con calma. Te extrañamos en la fiesta que Olivia organizó para el equipo. Todos preguntaron por ti. Hablamos pronto, ¿de acuerdo? Lo guardé y luego lo subí a una carpeta segura llamada Operación Luz Fantasma. El nombre era simbólico. Si querían borrarme como a un fantasma, yo los perseguiría con cada rastro que pensaron que había desaparecido. Creé carpetas, correos, archivos originales, grabaciones de buzón de voz, presentaciones internas y mi favorita, evidencia de trabajo duplicado. Cada migaja que había ignorado ahora se sentía como un proyectil cargado. La última carpeta que creé se llamó Difusión Anónima. Ahí guardé el documento titulado North Park, marco original, autor Walls. Lo quite los metadatos, lo convertí.
en PDF y me aseguré de que no quedaran marcas de identificación. Luego abrí una nueva cuenta en ProtonMail desde legacy.reclamd@protonmail.com y redacté un mensaje a michei.stern@nordparkfitted.com. Asunto: la mujer detrás de tu cuerpo. De marca, ustedes merecen saber quién construyó realmente la base en la que confían. Adjunto encontrarán el plano estratégico original creado meses antes de su campaña actual. No se requiere firma, solo hechos. Me quedé mirando la pantalla. Mi dedo flotaba sobre el mouse, y luego hice clic en enviar. No hubo una oleada de adrenalina, ni un subidón, solo una certeza fría y silenciosa. Por primera vez en meses sentí algo firme bajo mis pies. Cerré la computadora portátil, me recosté en la silla y escuché al radiador silbar como si murmurara secretos. Si la junta quería un fantasma, yo rondaría cada sala que creyeron haberme cerrado. Me llamaron paranoica, así que les di una razón para serlo. Hay un tipo particular de silencio que llena una habitación cuando se convierte en tu sala de guerra. No es rabia, no es dolor, es cálculo. Mi apartamento ya no parecía un hogar, la mesa de la cocina se había transformado en un campo de operaciones. Carpetas codificadas por colores, memorias USB etiquetadas, post-it en 3 tonos de urgencia. Había reemplazado las fotos familiares de los estantes con sobres marcados y discos de respaldo. Operación Luz Fantasma ya no era solo un archivo. Era un ser vivo, y yo lo alimentaba con todo lo que ellos me daban. Era un miércoles por la mañana de febrero cuando inicié la primera oleada. Una videollamada disfrazada de reconexión. Marlene respondió primero, sentada en su recargado invernadero, con el cabello recogido, perlas brillando como siempre. Su sonrisa era la de siempre, barnizada, ensayada. Oh, Clare, cariño, qué gusto ver tu cara. Olivia apareció después, apenas intentando esconder su incomodidad. Estaba en su coche, el teléfono en ángulo bajo, cinturón cruzado sobre un abrigo de diseñador. Probablemente entre reuniones que no entendía. Activé la grabadora en mi segundo teléfono, colocado fuera de cámara detrás de una maceta de cerámica. Pensé que podríamos ponernos al día, dije con tono parejo. Solo quería escuchar cómo va la campaña ya que, bueno, no estoy involucrada. Marlene rió con nerviosismo. Cariño, siempre has sido tan intensa con tu trabajo. Yo era meticulosa, la corregí. Hay una diferencia. Olivia se movió incómoda en el asiento. Ha estado bien. Una curva de aprendizaje. Lo estás haciendo genial. Mi madre intervino, tu padre no para de decir lo orgulloso que está. Solo que Olivia necesitaba una oportunidad. Y tú, bueno, tú ya tuviste tantas. Ahí estaba. Dejé que el silencio se estirara lo suficiente para que se removieran inquietas. Entonces lancé la pregunta, ¿recuerdan cuando Olivia pidió ver el marco de North Park en primavera? Ella dijo que quería aprender. Mi madre asintió demasiado. Rápido. Claro. Why fuiste tan generosa, querida? Incline la cabeza. ¿De verdad pensaron que no notaría que el lenguaje, la estructura de su presentación final reflejaban mis borradores? Olivia apartó la mirada. Claire, no fue así. Solo, pensé que no te importaría. Siempre lo tienes todo bajo control. Yo necesitaba esto. Solo una vez. Solo una vez. El archivo se guardó como exhibición a justificación disfrazada de cariño. Les agradecí por su tiempo, terminé la llamada y me recosté en la penumbra del apartamento. El radiador chasqueaba. Afuera, la nieve cae otra vez, tenue, sin rumbo. Entonces sonó mi buzón de voz. Miré la pantalla, el pulgar dudando, y presioné reproducir. Era mi padre. Clare, este silencio ya es infantil. Sé que estás molesta, pero lo superarás. Olivia lo necesita más. Al fin encontró algo en lo que podría ser buena. Tomamos una decisión por la familia. Apreté la mandíbula, pero no reaccioné. Guardé la grabación. Exhibición de racionalización por omisión. Me quedé mirando el protector de pantalla. El resplandor del monitor iluminando el borde de un marcador fluorescente en la mesa. Cada vez que ellos pensaban que yo me estaba retirando, estaba grabando. Cada vez que ofrecían una disculpa disfrazada, la archivaba. Cada evasiva, cada eres demasiado sensible, cada no lo dijimos así. Todo preservado. Ellos le dieron mi corona. Yo envié el plano del que salió. Redacté el correo como un bisturí. Sin drama, sin adornos, solo hechos. De esos que cortan más hondo porque no se pueden negar. Para m.grant@nordparkfit.com de Trutfile223@protonmail.com. Asunto: ¿quién construyó su campaña?
Cuerpo, han invertido millones en una visión. Deben saber quién la creó realmente. Adjunto encontrarán el marco estratégico original, fechado y documentado. Dejen que los metadatos hablen. Adjunto, np_strategy_original_c, walsh.pdf click. En enviar y cerré la computadora portátil. Sin adrenalina, sin euforia, solo la fría certeza de una acción en el momento exacto. En Chicago, dentro de una reluciente sala de conferencias con paredes de cristal y el zumbido contenido de un profesionalismo pulido, Michie Grant, CEO de NordPark, se sentaba a la cabecera de la mesa, entrecerrando los ojos ante el archivo que acababa de recibir. Su asistente lo había marcado segundos antes de la revisión trimestral de marketing. Metadatos, creado el 14 de abril de 2022. Author, Claire Walsh. Título del documento, Marco de reposicionamiento de 3 fases, relanzamiento NordPark. Coincidía casi línea por línea con la campaña que actualmente impulsaba el mayor crecimiento trimestral en la historia de NordPark. La misma estructura, la misma secuencia, los mismos lemas. No mostró el correo. No todavía. En cambio, se giró hacia la mujer que estaba sentada en el extremo de la mesa con un blazer que no terminaba de encajar con su postura. Olivia Walsh. Ella acababa de concluir una presentación resumiendo el desempeño del primer trimestre, recitando cifras como si estuvieran grabadas en su ADN. Michie la había escuchado con cortesía, pero ahora se inclinó hacia adelante, apenas. Olivia, empezó, con voz suave. La estrategia de segmentación, tu plan de despliegue en 3 fases. ¿Qué inspiró esa estructura? Ella Parpadio. Está basada en la segmentación demográfica alineada con tendencias estacionales. Él alzó una ceja. Sí, continuó. Ella, forzando confianza, como la manera en que la gente compra de forma diferente en preverano, postverano y en modo invierno. Un segundo de silencio. Michie golpeó su bolígrafo contra la mesa, deliberado. ¿Y la convención de nombres? ¿Para esas fases? Rise, Reinforce, Reclaim. ¿Eso fue creación tuya? Olivia sonrió con rigidez. Fue un esfuerzo de equipo. Quiero decir, simplemente surgió mientras hacía una lluvia de ideas. Él no respondió, solo asintió y volvió la mirada al documento. Impreso que descansaba en su carpeta, donde esa misma frase aparecía meses antes, con otro autor. Después de la reunión, regresó a su oficina y redactó un breve correo. Para clare.walsh@privateinbox.org asunto, solicitud de conversación privada Claire, creo que tenemos algo de lo que hablar. Avísame si estás abierta a una breve llamada. Confidencial, por supuesto. MG de vuelta en Boston, abrí la bandeja encriptada que había creado exclusivamente para esta operación. Ahí estaba, parpadeando con silenciosa precisión. Su nombre, directo y cortés. Me quedé mirando la pantalla mucho rato. Luego leí el mensaje otra vez. Y otra vez. Una tercera, por si acaso. No respondí. Todavía no. No respond. Todavía. No. Ellos olvidaron invitarme el año pasado. Este año, me escribí a mí misma en el guión. El correo aterrizó en mi bandeja con toda la elegancia de un error burocrático. Sin asunto, solo un reenvío. Wall sólida y gala, lista de confirmación. Y logística. Alguien en la oficina administrativa me había copiado por error. O tal vez por destino. De cualquier manera, leí el PDF adjunto con desapego clínico. Mi nombre no figuraba entre los invitados confirmados, como esperaba. Pero esta vez no me sorprendió. Me divirtió. La gala, resultaba ser, no era solo una fiesta navideña. Se había convertido en una coronación. Olivia Walsh, Estrella en Ascenso de 2023. Así rezaba la invitación en fuente dorada en relieve. En el pie, una cita de mi padre, ella representa el futuro de Walsh Communications. Casi me reí. Pero en lugar de eso, respondí, asunto, R igual sólida y gala cuerpo, gracias por la invitación. Asistir. Claire Walsh sin adornos, sin caritas sonrientes, solo certeza. 5 minutos después, Olivia llamó. No contest. Llamó otra vez. Y otra. Cada vez, su nombre iluminaba mi pantalla como una bengala de advertencia. Dejé que todas fueran al buzón de voz. Ella no dejó ni un solo mensaje. Eso lo decía todo. La imaginé recorriendo su apartamento de un lado a otro, repasando mentalmente cada mentira que había vestido como un traje a medida. Pude ver el momento exacto en que leyó mi RSVP y entendió que el juego ya no estaba sin oposición. A la mañana siguiente, apareció un mensaje de Michie.
Mitchell Grant, va el anuncio de la gala. Avísame si necesitas refuerzo. Escribí y borré 3 respuestas diferentes antes de decidirme por una. Gracias. Tal vez lo haga. Mientras tanto, en la mansión Walls todo era un hervidero de preparativos. Escuché por un conocido en común que Marlene había pedido duplicar el catering y que David había solicitado al equipo de PR una ligera edición preventiva del vídeo tributo, por si acaso. Por si acaso yo aparecía. Hicieron bien en prepararse, porque yo no solo iba a aparecer. Iba a llevar documentación. Esa misma tarde redacté un memorando formal dirigido a la junta directiva de Walls Communications. El asunto era limpio, autoría y propiedad intelectual, campaña North Park. Adjunté un PDF firmado con un certificado digital bajo mi nombre legal, detallando discrepancias de tiempo, registros de metadatos y documentación de respaldo para las 3 fases de la campaña. Cada página hacía referencia a archivos internos, fechas, etiquetas de autoría, ediciones rastreadas. Estaba organizado, innegable y devastador. Copy a toda la junta. Puse en copia al departamento legal interno. Y, por pura simetría poética, puse en copia oculta a Olivia. Cerré el portátil y me serví una copa de vino. Por una vez, no sentí amargura. Sentí claridad. Que se apresuran. Que se preguntaran. Que redactaran puntos de prensa y ensayaran respuestas de relaciones públicas. Ya había cumplido mi condena en silencio. Ahora me movía con precisión. Ellos querían unas fiestas brillantes. Yo traería la chispa. Si planeaban fuegos artificiales esa Navidad, yo traía la chispa. Me llamaron el pasado. Me convertí en el anuncio que no podían cancelar. La lámpara de araña centelleaba con precisión, proyectando luz cálida sobre la multitud reunida en el salón de baile de la mansión Walls. Cortinas de terciopelo enmarcaban el escenario y menús adornados en dorado prometían una noche de celebración. La risa burbujeaba cerca de la barra de champán. El aire olía a alegría fabricada, como todo lo demás en el imperio de mi familia. Entré por la puerta principal justo cuando el maestro de ceremonias golpeaba el micrófono. Damas y caballeros, por favor den la bienvenida a la ganadora del premio Estrella en Ascenso de este año, Olivia Walls. Caminé más allá de los camareros, más allá de las filas de socios y clientes, más allá del arco floral que alguna vez enmarcó cada retrato. Familiar. No busca mis padres. No lo necesitaba. Sentí el cambio de temperatura en cuanto aparecí, mis tacones resonaron con fuerza al acercarme al escenario. Olivia estaba de pie, con un vestido de seda rosa pálido, ojos abiertos, congelada a medio aliento. Detrás de ella, una pantalla mostraba las palabras visión, creatividad, liderazgo. Disculpen, dije con calma. Me prestan 5 minutos, la sala contuvo la respiración. Michelle Grant estaba en primera fila, brazos cruzados, mirada firme. David Walls ya se levantaba de su asiento. Marlene aferraba su bolso como si fuera un libro de oraciones. Gregory Ames, rojo y rígido, se removía incómodo. Prometo que no necesitaré más de eso. El maestro de ceremonias balbuceó algo, pero yo ya me movía. El asistente de audio y vídeo, un veinteañero sin interés en la política, me entregó el control remoto mientras me acercaba. Mi USB ya estaba en el puerto, la pantalla detrás de mí se oscureció. Después, apareció en la esquina superior el archivo original de la campaña North Park con sus metadatos. Autora, Claire Walls. Creado, 14 de abril de 2022. Modificado. 3 de mayo de 2022, la siguiente diapositiva, la versión de Olivia. Marco idéntico, estructura reflejada, luego, una forma de onda, una grabación de voz. Solo quería una victoria, Claire. Tú siempre lo tienes todo. La sala se tensó, las posturas se endurecieron, los cubiertos se quedaron quietos. Otra diapositiva. Un correo interno de Marlene Gregory, fechado en julio. Claire seguirá adelante. Está hecha para la resiliencia. Olivia necesita esta plataforma de lanzamiento. Confío en que estamos alineados. Y finalmente, una imagen breve de cierre. Mi nombre bajo el sello original de aprobación creativa. Inconfundible, sin monólogo, sin lágrimas, solo silencio, hasta que Michelle se levantó, con efecto inmediato. Dijo con claridad, girándose hacia la sala, North Park termina toda asociación con Walls Communications. Espera, David dio un paso adelante. Michelle, esto no. Michelle lo cortó con una mirada. No trabajamos con plagiadores. Y ciertamente no recompensamos a quienes borran. Bajé del escenario, el control aún cálido en mi mano. Olivia no se había movido.
Su labial estaba corrido en la comisura, sus manos temblaban. Al pasar por la primera fila, me giré una vez, mi voz baja, firme. Esto no fue venganza. Fue corrección. Me ofrecieron mi corona de vuelta. La dejé sobre la mesa, la sala de juntas. Se sentía más pequeña de lo que recordaba. Tal vez porque la mitad de las sillas estaban vacías ahora, tan vacías como la integridad. Sin flores frescas en la esquina, sin desayuno servido, solo silencio denso y una caja de pasteles intactos sudando en la mesa lateral. Me senté en el extremo, no en la cabecera. Ese nunca fue el punto. David se puso de pie al verme entrar. Marlene. Estaba ausente. Convenient. Gregory Ames mantenía la vista fija en el blog frente a él, garabateando líneas que no leería. Frente a mí, Olivia permanecía rígida, labios pálidos, manos anudadas en su regazo. Nadie había hablado todavía. David carraspeó. Clare, comenzó, con voz casi suave. Sé que estas fiestas no salieron como imaginábamos, pero quizá, solo quizá, aún podamos arreglar esto. Te necesitamos. La empresa te necesita, no respondí. Me equivoqué, continuó. Nos equivocamos todos. Pero esta firma sigue siendo tu legado también. Tú la construiste. Lo miré, sin parpadear. Me llamaron el pasado, dije al fin, y luego esperaron que jugara a ser la salvadora cuando el futuro colapsó. Su mandíbula se tensó. Eso no es justo. No, repliqué. Lo que no fue justo fue borrarme mientras yo todavía estaba en la sala. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta que coloqué sobre la mesa. Estos son los archivos de estrategia originales, cronogramas, informes de clientes. No estoy aquí para negociar. No estoy aquí para salvarlos. Pero pensé que al menos deberían tener el panorama completo antes de que lleguen los auditores. La cabeza de Gregory se alzó de golpe. ¿Auditores? No lo miré. NorthPark activó una revisión interna. El desastre de relaciones públicas está por venir. Imagino que otros clientes seguirán. Ese ya no es mi problema. David dio un paso más, la desesperación quebrando su voz. Claire. Dije que estábamos equivocados. Lo repetiré las veces que sea necesario. Hemos cometido errores, pero las familias se reconstruyen. Vuelve. Toma tu lugar. Arregla lo que ellos rompieron. Incliné la cabeza. ¿Quieres decir lo que tú rompiste? Él tragó saliva. No soy una herramienta para arreglar tu imagen pública, papá. Soy un ser humano que merecía algo mejor que ser tratada como una molestia en cuanto dejé de ser útil. Bajó la mirada. Me giré hacia Olivia. No había dicho ni una sola palabra en toda la mañana. Sus ojos estaban húmedos, pero ninguna lágrima cayó. Tú no me robaste mi lugar, le dije. Heredaste mi sombra. Suerte sobreviviendo en ella. Gregory se estremeció. David exhaló como si algo se hubiera roto dentro de él. Mille avant. Nadie me detuvo. Antes de irme, señalé la carpeta. He guardado copias de todo. No se preocupen. Caminé por el pasillo, pasando recortes enmarcados de prensa, pasando pósters con mis antiguos lemas de campaña. Mis tacones resonaban sobre los suelos pulidos. Antes me hacían sentir orgullosa de caminar. En el vestíbulo, Michie me esperaba, un abrigo sobre el brazo. Alzó una ceja. ¿Lista todavía? Preguntó. Lo Myerson Vassler. Ahora más que nunca. Ellos tenían un plan para mí. Yo tenía una definición distinta de legado. La nieve afuera no se había derretido del todo, pero el sol brillaba, y la luz a través de la ventana del café hacía que todo pareciera más limpio. Nuevo. Rodeé mi taza de té de canela con los dedos, el vapor elevándose entre nosotros. Como un hilo demasiado delgado para sostener peso. Janine estaba sentada frente a mí, mangas arremangadas, blocs de notas desplegados sobre la mesa. Todavía podrías demandar por daños punitivos, dijo, no por primera vez. No necesito dinero, respondí. Y no quiero un tribunal. Ya dije lo que tenía que decir públicamente. Ella asintió, aceptando mi respuesta esta vez. Luego sonrió. Sabes, esta podría ser tu oportunidad de construir algo con tu nombre en la puerta. Nunca quise ser la cara, murmur. Solo la arquitecta. Entonces construye una casa mejor, dijo, y bebió su espresso como si no acabara de soltarme. Una sentencia de vida disfrazada de consejo. Esa misma semana, me encontré frente al edificio ejecutivo de NorthPark, la nieve crujía bajo mis botas, la fachada de cristal reflejando a una mujer que empezaba a reconocer de nuevo. Michie me recibió en su oficina de esquina. Sin asistentes, sin fanfarria, solo confianza ofrecida de manera sencilla.
No quiero contratarte, dijo, deslizando una carpeta por el escritorio. Levant una ceja. Quiero respaldarte. Estamos reestructurando. Necesito una división de estrategia que no tema desafiarnos. Tu la construís, la nombras, la lideras. Tú eliges tu equipo, tus clientes. NorthPark será el primero, no el último. Abrí la carpeta. Documentos legales, estructura empresarial, capital inicial. Mi nombre en la parte superior. Claire Walsh. No Walsh Communications. Solo Claire. Exhalé despacio. ¿Y si digo que no? No lo harás, dijo Michei, sonriendo con suavidad. Porque no necesitas venganza, necesitas legado. Tomé los documentos sin responder. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina, luces tenues, los dedos flotando sobre el teclado. La aplicación para la LLC parpadeaba en mi portátil. Claire. Walsh Strategies Incorporated. Misión, la verdad antes que los títulos. Ningún apellido familiar sobre el mío. Ninguna herencia de poder. Solo terreno ganado. Envié la solicitud. 2 días después, entré en la oficina de Janine y firmé los documentos de incorporación. La pluma se sintió más pesada que cualquier título que me hubieran ofrecido. Esta vez, nadie podía degradarme. Nadie podía borrarme. Lo construyó. Era mío. Ellos querían que encajara en su molde. Yo me convertí en quien fabricó el mold. Cuando te entregan la corona, pero nunca aprendes a cargar su peso, la dejas caer con estrépito. Los pasillos de Walsh Communications ya no resonaban con confianza. Los escritorios, antes llenos de energía, ahora estaban medio vacíos. La sonrisa de la recepcionista se había marchitado en una mueca educada. Todo olía a retirada. Ambient odors. Enmascarando la podredumbre. Olivia llegó a las 9:43 de la mañana, tarde por 4ª vez en la semana. Sus pasos eran inseguros, la chaqueta torcida, el maquillaje corrido bajo los ojos cansados. Abrazaba una tablet contra el pecho como un escudo, evitando las miradas del personal que alguna vez saludaba con un encanto deslumbrante. La reunión de estado de los lunes se arrastró. El jefe de finanzas presentó las pérdidas trimestrales. Con un desapego cuidadoso. Las cifras no necesitaban dramatización. Todos en la sala podían sentir a la empresa desangrándose. La retirada de NorthPark desencadenó un dominó, dijo. Hemos perdido 3 cuentas secundarias este mes. Los ingresos han caído un 30%. Gregory Ames, reducido a un observador. Silencioso desde que su puesto había sido realineado, no aportó nada. Olivia intentó hablar. Tenemos nuevas propuestas en curso. Que aún no han pasado revisión, interrumpió María, del departamento legal, con frialdad. Silencio. David, sentado en la cabecera de la mesa, tosió una vez antes de decir, necesitamos reagruparnos. Pero reagruparse requiere liderazgo. Y Olivia no estaba liderando. Fuera de la sala de juntas, las conversaciones en voz baja la rodeaban. Palabras como no preparada, sobrepasada, interina flotaban por los pasillos, nunca dichas directamente a su cara, pero cortaban igual. Para el jueves, el boletín interno rompió lo que todos callaban, una filtración anónima. Kalua Chanluak, dentro del colapso de marketing en Walsh Communications. El artículo diseccionaba el escándalo de NorthPark, citando a empleados sin nombre que cuestionaban las credenciales de Olivia y sugerían una representación deliberadamente falsa. Incluía una comparación lado a lado de los archivos de campaña, el de Claire y el de Olivia. El titular se volvió viral en los círculos de la industria para la mañana del viernes. Olivia pasó la tarde en su oficina. Puerta cerrada. Cuando Marlene entró con teojos brillantes, Olivia se dio la vuelta. Estoy bien, mamá. No, Carino. No lo estás. Pero podemos, tú me dijiste que estaba lista. Marlene sí. Estremeció, poco acostumbrada a ese tono de su hija menor. A las 4:12 de la tarde, la junta se reunió a puerta cerrada. A las 4:48, llamaron a Olivia. La decisión fue unánime. Con efecto inmediato, sería reasignada a un rol de apoyo creativo, sin supervisar campañas, sin tratar con clientes. Se redactó un comunicado formal para el personal. Gregory lo leyó. Con el entusiasmo de un hombre contando los minutos hasta su indemnización. Olivia se quedó sola después de la reunión, los dedos temblando sobre el teclado de un portátil que no había tocado en días. Miraba un correo abierto de un proveedor. Antes amistoso que ahora pedía claridad sobre su nuevo puesto. No respondió. Les tomó un año elevarla.
2 meses en darse cuenta de que estaba parada en terreno prestado. La sangre me dio heridas. Los desconocidos me dieron las puntadas. El letrero en la puerta de cristal no era ostentoso, solo letras negras grabadas limpiamente sobre blanco mate, Claire Walls Strategies Inc. Sin apellido legado. Sin títulos vacíos. Solo lo que era. La oficina era pequeña, 2 cuartos, una cocina compartida, una lámpara de pie que parpadeaba a menos que la golpeáramos 2 veces en la base. Pero las paredes brillaban. El aire olía a ambición y a café molido. Y la luz del sol bañaba el tablero de visión en el centro como si fuera sagrado. No teníamos recepcionista. Teníamos propósito. Janine se inclinó sobre la pizarra blanca, golpeando su marcador como un mazo. Muy bien, equipo. Esta es la colina sobre la que construiremos. No pirámides, solo arquitectura con las personas primero. A su lado estaba Michei, no con su habitual traje azul marino, sino con las mangas arremangadas y zapatillas deportivas, como si despojarse de la piel ejecutiva lo hiciera sentirse más comprometido. Claire, ¿quieres hacer los honores? Sonreí y tomé el marcador rojo. Todos habíamos escrito una palabra en el centro del tablero, rodeándola como planetas alrededor de un sol. Verdad. Integridad. Resiliencia. Las conecté con 3 líneas formando un triángulo y, en el centro, escribí, construir para los olvidados. Los 2 miembros más nuevos, Marcus y Hada, permanecían en silencio, con los ojos brillando. Eran antiguos becarios de mis días en Walls, brillantes, poco reconocidos, siempre silenciados. Una vez había luchado por incluir sus ideas en una propuesta para un cliente. Ahora estaban a mi lado. Iguales. Solía pensar que el éxito significaba que te invitaran a la mesa de otro, dije. Resulta que no necesitamos invitación. Solo necesitamos madera y un plano. Janine Alzosu. Taza como un brindis. Y quizá unos cuantos clavos bien puestos. La risa estalló, ligera y verdadera. Por primera vez en más de un año, no sentí que fingía estar bien. Esa misma tarde, mientras trabajábamos en nuestra primera propuesta, una iniciativa para pequeños negocios liderados por fundadores de primera generación, recibí una alerta. Nueva mención, Claire Walls destacada en Business Verge. Abrí el artículo, de marginada corporativa a constructora de la industria, el renacimiento estratégico de Claire Walls. Habían entrevistado a Michei. Él dijo, Claire no solo construye campañas, construye convicción. Cerré la pestaña despacio, dejando que esas palabras se asentaran en el lugar donde antes vivía la herida. Justo antes de salir, mi bandeja de entrada volvió a sonar. Asunto, finalistas Top 40 Under 40 anunciados. Mi nombre estaba en la lista. Y por primera vez, no sentí que debía ese reconocimiento a la aprobación de nadie. Solo a las puntadas. Y a quienes me ayudaron a coser. Me dejaron un asiento en Pascua. Yo dejé el país, la brisa del tejo traía un leve aroma a sal y naranjas. Me despeinaba el cabello mientras me detenía junto a la barandilla, viendo cómo el sol se derramaba en el río como miel sobre cristal. El puente se alzaba a lo lejos, elegante e imperturbable, como algo que había sobrevivido a muchas tormentas. Mi teléfono vibró. Asunto, cena de domingo, Marlene Walls Clare, estamos poniendo un lugar extra en la mesa para Pascua. Avísanos. Si quieres venir. Con cariño, mamá, sin signos de exclamación, sin disculpas, solo suposición. Como si un año de silencio y traición pudiera doblarse como una servilleta de lino junto a un jamón al horno, no respondí. No sentí IRA. Ni siquiera esa punzada de decepción que solía cargar como una segunda columna vertebral. Solo quietud, hermoso, ¿verdad? Preguntó la mujer a mi lado con voz calmada y acento extranjero. Llevaba una placa con su nombre, Tess Nolan, fundadora de Campus Creatives Toronto. Sus ojos estaban llenos de comprensión. Impresionante, dije, asintiendo hacia el río. Ella apoyó los codos en la barandilla. ¿Vienes por la cumbre? Primera vez, respondí. Antes pensaba que las conferencias eran distracciones. Ahora creo que son fogatas. Tess rió. Bien dicho. ¿Qué te trajo, exilio? Del bueno, ella ladeó la cabeza. Yo superé a una familia que no sabía cómo amar a alguien que no podía controlar. Tess guardó silencio un momento y luego dijo, la Mía olvidó que existía hasta que empecé a salir en revistas. La miré. Sonrió. La familia no es donde nacemos, dije. Es donde no tenemos que disculparnos por triunfar. Nos quedamos lado a lado, mirando a las gaviotas sumergirse y elevarse sobre el agua. De regreso en mi habitación de hotel, abrí mi correo una última vez.
El mensaje seguía ahí, brillando. Como una brasa que se negaba a apagarse. Mi dedo flotó sobre el botón de responder, luego hice clic en eliminar, sin rabia, sin pensarlo 2 veces, saqué la versión impresa del correo. Sí, lo había traído conmigo. Y salí, el aire nocturno de Lisboa era fresco ahora, las calles empezaban a calmarse. En la orilla del río, rompí la hoja en 2, luego otra vez, y otra, hasta convertirla en una docena de trozos silenciosos. El viento se los llevó suavemente, ellos esperaban una reunión. Yo estaba aprendiendo a no necesitarla, me llamaron perdedora. Ahora tendrían que recordar a quien perdieron, el salón de baile del Ritz-Carlton brillaba bajo la luz de 1000 intenciones. Cortinas doradas, asientos de terciopelo, un escenario tan pulido que podía reflejar la ambición, detrás del podio, una pantalla mostraba las palabras, Top 40 Under 40, Visionarios del Año, yo estaba en la mesa 7, pasillo central. Janine a mi lado, con un vestido de seda esmeralda, alzando su copa de champán como si fuera una espada. Cuando digan tu nombre, no pongas cara de sorpresa, susurró. No lo haré, respondí, porque no lo estoy. Cámaras disparaban desde cada esquina. Los reflectores se movían inquietos, buscando nombres convertidos en titulares, y ahora llegamos a uno de los nombres más comentados en el sector estratégico, anunció el maestro de ceremonias, con voz nítida y ensayada. Por favor, reciban a Claire Walsh. Los aplausos estallaron, altos y claros, me puse de pie, caminé, y por primera vez no cargaba duelo ni ira. Solo gravedad. La que proviene de saber que construiste tu peso desde cero, al acercarme al micrófono. Me vi reflejada en la pared despejada. Hombres firmes, ojos serenos. Ni la sombra de nadie. Ni la suplente de nadie, gracias, comencé, dejando que el silencio se asentara antes de romperlo. Cuando empecé en esta industria, pensé que el éxito era que te invitaran a la mesa de otro. Después aprendí que puedes ser el plato principal y aún así quedarte sin invitación. Un murmullo de risa cómplice recorrió la sala. Me borraron en silencio, estratégicamente. Me dijeron que mi ambición era excesiva, que mi lealtad era conditional. Me pidieron que cediera espacio, que me encogiera, que esperara mi turno. Hice una pausa, así que me fui, otra pausa, pero no desaparecí. Documentí. Diseñé.